RTR presenta. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a Panorama Chile. La historia la conocemos, hemos sido testigos cómo el alza en el precio del transporte público encendió una chispa que habla de una gran explosión social. Hay una frase acuñada, no son 30 pesos, son 30 años. Vamos a estar abordando este tema, pero obviamente concentrado en lo que ocurre también en las regiones de nuestro país. Cómo algo que surge en Santiago también impulsó a diversas ciudades a manifestarse y hablar también de una inequidad histórica, al exceso de centralismo que también ha estado presente en los últimos años y cómo eso también habla de la desigualdad. Vamos a estarlo abordando desde dos aspectos bien específicos, a partir de la educación y también de la institucionalidad. Queremos partir estas conversaciones con Michelle Olguí García, ella es psicopedagoga y además también coordinadora de Proyectos de Educación 2020. Muchas gracias por acompañarnos, gracias darnos el tiempo para conversar, que es tan necesario por estos días. Así es. Bueno, y la educación ha sido una de las demandas sociales que está por estos días, se está exigiendo. Hay ahí varios aspectos, desde el fin, por ejemplo, el tema del CAE, del endeudamiento que hay, la falta de oportunidades. Pero quisiera partir por que tú me hicieras un comentario de qué han podido monitorear, qué han podido ver en estos días y qué sienten que aquí hay como desafío y oportunidad a partir del proceso que está viviendo nuestro país. Sí. Como bien sabes tú, nosotros estamos en presencia desde Salamanca a Coyhaique. Entonces hemos podido hacer un bagaje por los distintos territorios, con los jefes de proyecto, con los asesores pedagógicos. Y lo que está pasando viene desde lo más básico de cómo las comunidades están protegiendo sus instituciones escolares. Las escuelas lamentablemente siempre son focos de querer sacar algo, los computadores, los laboratorios de ciencia. Entonces las comunidades se han organizado para protegerlos. O sea, ¿eso también se ha visto amenazado estos días? También se ha visto amenazado. No nos ha pasado nada en las más de 50 escuelas en donde hemos tenido presencia, lo que agradecemos porque, claro, está esta amenaza tan permeable, sí, tan presente, pero en la evidencia no nos ha pasado nada. Y eso quiere decir que las comunidades también se están preocupando de proteger sus espacios. Hemos tenido un par de eventillos por ahí, pero que no ha significado mayores. ¿Y qué se ha ido levantando? Estudiantes que no han entendido mucho lo que pasa y que llegan muy angustiados, tratando de entender, profesores que les cuesta llegar muchísimas horas, 3 horas para poder llegar a trabajar. Tenemos profes en Peñaflor y más del 45% vive en Santiago, entonces lo que significa el traslado para allá, cómo gestionan esas emociones, y cómo orientamos también a que efectivamente no sea solo una explosión de catarsis o desentendernos y que nos pase por el lado, que también nos tenemos que hacer cargo. Cómo le explicamos a los estudiantes que los adultos responsables de esta sociedad nos estamos haciendo cargo de lo que está pasando. Y desde ahí, claro, se levanta bien extraño cómo hay que mirar esto como una oportunidad. La oportunidad de generar en los espacios de diálogo que se requieren. La escuela es la institución donde se forman los ciudadanos. Ahí es donde se debería hacer el ejercicio de cuál es el ciudadano que queremos conseguir, que es la pregunta que nos estamos haciendo ahora. ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué pacto social queremos hacer? Y ahí tú sientes que esto también debe ser aterrizado en los colegios, debe abordarse, porque por lo menos lo que hemos escuchado de especialistas es que, independiente de la edad, todos perciben, desde los niños más chicos, sienten que hay una situación especial. ¿Esto tú crees que debiese concentrarnos como sociedad y toda la responsabilidad educativa de estar conversándolo permanentemente? Sin duda. Sin duda. Ahora, uno de los tantos memes que ha salido es como lo que podemos agradecer es que en estas 2 semanas hemos hecho educación física y educación cívica, sí, que no habíamos hecho en años. Y claro, la carencia de educación cívica se nos está notando ahora porque el otro día escuchaba una estadista de la Ale Arratia, de nuestra directora, 2 de cada 3 estudiantes cree que la fuerza es la forma de resolver los conflictos. ¿Cómo aterrizamos ahora que efectivamente la forma de resolver los conflictos, de convivir, de poder avanzar, es a través del diálogo democrático, pero además de la tolerancia, de cómo escucho al otro y cómo hago que este otro también tenga una conexión conmigo, sí, desde el vínculo, desde humanizar la escuela. Se nos ha olvidado que con el paso del tiempo la escuela es la institución que nos humaniza.
Y eso es lo que más exigen las escuelas. Desde los territorios también es como, recuerden que aquí hay personas y necesitamos formarnos como personas. No es solo lenguaje y matemática esto. Michelle, el tema de la educación explotó antes. De hecho, ha sido una demanda permanente. Ni siquiera el 2011, ya el 2006 había ciertos movimientos que hablaban de esto, de la ahí salimos desigualdad. nosotros. Exacto, ahí surgen también. Y además ha estado comprobado y se ha dicho constantemente que es una de las grandes herramientas de movilidad social. Pero hemos visto también que eso, si no está acompañado de un sistema, porque tú no sacas nada con tener un cartón si es que efectivamente no vas a ejercer en tu profesión. ¿Cómo lo ves tú y qué crees que puede cambiar ahora a partir de lo que estamos viviendo? Porque el debate de la educación sigue estando muy presente. Hay muchas demandas todavía que tienen relación con esto, ¿no? Porque no ha habido tantas respuestas tampoco. Yo creo que lo que aquí nos está faltando es cómo levantamos la experiencia y la necesidad de cada una de las escuelas, de los territorios, porque lo que necesitan en Salamanca no es lo mismo que lo que necesitan en Coyhaique. Cómo efectivamente somos capaces de levantar las necesidades académicas, educativas, para después tener una trayectoria educativa que te permita tener una trayectoria laboral. Y desde ahí levantar las políticas públicas. Las políticas públicas siempre terminan siendo, comillas, las mismas, copiadas de afuera y súper centralizadas, y que responden a lo que está más inmediato. Pero ¿qué respondemos con respecto a la necesidad que tienen en regiones, que tienen en la costa, que tienen en la cordillera? Son súper distintas. ¿Y cómo hacemos también que desde la institución, desde la institucionalidad gubernamental, se evidencie y se levanten estas necesidades? Y no solo se vayan creando ciertos proyectos que podrían sostener o no sostener lo que requiera cada institución. Y esa lógica de hacer todo homogéneo, sobre todo pensando en las realidades locales, lo que tú decías, una escuela en una zona precordillerana en el norte es muy distinto a lo que ocurre en el sur. ¿Se está incorporando? ¿Sientes que está presente? ¿O cómo pudiésemos lograr que efectivamente en todo este momento que estamos discutiendo lo que teníamos, podamos también entender que esa lógica territorial, de comunidad, social, tiene que también tener algún efecto, por ejemplo, en la educación? Hoy nosotros estamos convencidos de que este momento de estallido social sea la oportunidad para poder levantar las voces, la participación real. Hay, bueno, más de 300 organizaciones, hicimos una firma de un nuevo pacto social con tal de poder ser entidades que permitan generar diálogo, ir a las escuelas, que nos convoquen, que nos llamen, pero además poder propiciar estos diálogos con tal de que esta información después la podamos levantar con fuerza. Nosotros como Educación 2020 siempre estamos trayendo la información o la experiencia desde el terreno. Yo creo que ahora más que nunca desde el Estado deberían escucharse de que hay diferencias que son sustanciales, territoriales, que se deben considerar en la política pública. Ahora, pensando en lo que está por venir y sobre todo en, por ejemplo, y ustedes también siento que en algún momento lo abordaron, que hubo un exceso de protagonismo tal vez de la educación superior, y eso de alguna manera, inevitable que era algo urgente, en eso todos coincidíamos, hizo que la educación básica, la educación media quedara un poquito en desmedro respecto al discurso público. ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Qué han podido constatar ustedes los últimos años? Y la educación inicial también. También, que la es educación fundamental, parvularia, que ahora sí. está tan ayer en las marchas de las educadoras de párvulo con respecto a Sala Cuna Universal. Todavía nos faltan políticas claras que permitan avanzar con mayor trascendencia, con mayor fuerza, el impacto en los aprendizajes. Seguimos avanzando un punto por año. Y esto no tiene que ver con este gobierno, ni con el gobierno anterior, ni con el anterior. No hemos sido capaces de hacer que un currículum que está bien definido, que tiene bien declarado habilidades cognitivas que desarrollar, cuáles son los contenidos que vamos a hacer. Todavía no hay políticas públicas que impacten en lo que es el núcleo pedagógico, que es la relación entre el estudiante, el docente y el conocimiento. Y desde Educación 2020 hemos visto que la forma de impactar ese núcleo pedagógico es a través de innovaciones educativas que los vincule desde la humanidad. Volver a la relación del vínculo uno a uno, pero además desde la empatía, desde te conozco y te valoro, en ambas vueltas. Cómo eso finalmente, cómo ese vínculo termina haciendo que todo lo demás funcione,
que se desarrolle la memoria, el pensamiento crítico, la creatividad y que se desarrollen los valores que además van a ser los que van a construir el ciudadano que queremos. Michelle, y en esa construcción, en este camino en el que estamos por estos días, ¿cómo ves tú el rol que tiene el profesorado? Porque sabemos que si ellos están con una sensación de injusticia histórica respecto a sus sueldos, respecto a su carga laboral, de alguna manera también eso repercute en el aula, en la relación que establece con sus alumnos, en lo que uno entiende que es como la motivación de tu profesión. ¿Cómo han trabajado también ustedes ese tema? Porque hemos estado con movilizaciones, ahora también están siendo un actor bien relevante en este proceso. Sí. Es bien bonita la belleza de revalorar el rol docente. Ellos están súper dañados hace mucho rato, están súper cansados y es bien impactante como espacios como estos renuevan los votos de la pedagogía, del educar, del verdadero educar. La vocación de la La cual se vocación. habla. Y yo creo que nos ha pasado a todos como forma transversal de que en el ascensor nos topamos con alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estamos como mejores personas. Esto ha generado que de verdad nos miremos y nos sonriamos en la calle. Con los profes ha sido aún más íntimo porque se vuelven a encontrar con estos estudiantes en otra instancia que va más allá de tener que pasar el contenido. Nos vuelve al diálogo, a la conversación. Y desde ahí los profes se han puesto súper al pie de generar las condiciones para que los estudiantes se sientan bien. Ellos están dando lo que nos ha permitido, lo que hemos podido ver nosotros como desde la Fundación. Ellos están muy pendientes de demostrar que que los estudiantes están en espacios seguros. A veces, claro, se complican porque nos ha pasado que algunos estudiantes han querido manifestarse y se toman la sala. Claro. Pero como también hacemos el ejercicio de tolerancia, de comprender que los estudiantes están practicando también cómo hacer estas cosas. ¿Y cómo los conducimos? Y el hecho que, bueno, esto parte por estudiantes que comienzan el metro con la evasión y ahí tenía toda la discusión, algunos que decían, bueno, ellos están luchando por lo que no se atrevieron a hacer nosotros. ¿Cómo ves tú ese ímpetu natural que tiene la juventud en un proceso como este? Porque está también el miedo al inmovilismo, a que las cosas no cambian lo suficiente, está también el miedo a la exposición a hechos de violencia, que ha estado muy presente también en las últimas jornadas. ¿Qué tan determinante puede ser una explosión como social como la que estamos viviendo en esos jóvenes hoy, que están siendo protagonistas, pero también espectadores? Estos cabros son muy power. Yo creo que tienen la ventaja de no tener el miedo y ahí ya como mamá me da el susto de, pucha, tengamos cuidado porque uno que vivió otros tiempos, los tiempos de dictadura, esta cosa de tener los militares en la calle asusta a nosotros, a mi generación me asusta. Estos cabros no tienen miedo y están aburridos y están cansados y esto no tiene que ver solo con los 30 pesos, sino que tiene que ver con cómo seguimos tolerando que el modelo que tenemos a nivel nacional, que ha generado riqueza, seguimos tolerando que esta riqueza se distribuya de forma inequitativa. Claro. Ellos no están dispuestos a eso. Ellos ven que efectivamente los papás se sacaron la mugre, que viven en sectores súper vulnerables, pero que además que lo que viene tampoco es mucho más. La oportunidad que tienen ellos ahora es como de cómo les generamos las condiciones para que ellos se desarrollen como personas felices, que puedan contribuir a la sociedad y que no sea una educación que esté generando obreros, como era en la época antigua, en la era industrial, o que esté generando solo trabajadores de mandos medios, porque estos cabros lo que quieren es desarrollar sus habilidades de lo que quieren ser, desde su vocación lo tienen súper claro. Y esa es una devuelta para nosotros, que no lo hemos hecho bien, que hemos instruccionado desde las áreas instrumentales, pero no les hemos entregado lo que realmente necesitan, que son los espacios para que ellos se desarrollen desde el confort. Perfecto. Michelle, te queremos agradecer tu tiempo, esta conversación, el también detenernos en materias que están relacionadas con la educación, que sabemos son tan fundamentales y están por estos días ahí siendo analizadas para ver cómo avanzamos también como país en esa materia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una pausa, hacemos un alto, volvemos con más acá en Panorama Chile.
regreso en este contexto especial que vive nuestro país. Acá en Panorama Chile queremos sumarnos con más conversaciones, con temas que se están discutiendo y obviamente la inequidad pasa, y lo decíamos también al principio, por el excesivo centralismo que de forma histórica ha imperado en nuestro país. Vamos a abordar este tema. Estamos con José Hernández, que es director del Instituto Chileno de Estudios Municipales, ACHIEM, de la Universidad Autónoma. Muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Además, colombiano, entonces has visto esto con una cierta distancia, pero llevas harto tiempo acá en nuestro país, así que también es interesante esa visión que tú puedas tener. Bueno, lo primero es que estamos hablando de desigualdad en nuestro país, como nunca tal vez lo habíamos hecho los últimos 30 años. ¿Cuán desiguales somos en materia de nuestras regiones, de este excesivo centralismo, y cuánto eso también ha contribuido a esta inequidad que impera en nuestro país? Bueno, la verdad es que si ustedes revisan todos los datos que hay sobre Chile, se entiende que Chile es el país más centralizado de América Latina. Y el centralismo conlleva cierto tipo de cuestiones, no solamente la desigualdad, sino sobre todo la concentración. Porque muchos de los grandes servicios de educación, las grandes clínicas, los grandes hospitales están en la región metropolitana. Y pues casi el 60% de la población también está en la región metropolitana, lo cual significa también que muchas de las zonas pueden llegar a ser rezagadas. Ahora, depende mucho del territorio también y de la región, porque hay regiones fuera de la metropolitana que están empezando a llevar un nivel de desarrollo alto. Por ejemplo, en la última medición que hicimos con el índice de desarrollo regional, Magallanes sale a la punta, por encima de la región metropolitana. O sea que no es solamente una cuestión de concentración y de desigualdad, sino también como depende mucho también de las regiones en donde estamos viendo. Por estos días, acá en la región metropolitana, la diferencia entre comunas, lo que ocurre en aquellos que viven en Las Condes versus lo que puede ocurrir en La Pintana, lo que puede ocurrir en Renca, en Cerro Navia, se ha tomado, podríamos decir, también el rol de los alcaldes, la agenda pública. ¿Qué pasa en regiones donde muchas veces la desigualdad territorial es aún más grande? Bueno, la desigualdad, mira cómo son las cosas. Aquí el punto de la región metropolitana es que hay segregación, que es una cuestión muy interesante de observar. Si tú miras todos los datos, en realidad la parte nororiental de la ciudad de Santiago son los que mayores recursos tienen y no tienen casi que necesidad de salir de esas comunas, mientras que la gran mayoría, sobre todo la zona sur y la zona occidental poniente de la ciudad, son completamente distintas. Y no existen espacios tampoco de interacción entre estas dos sociedades. ¿No? Se habla como estos dos Chiles, finalmente, que son muy distintos. Que son muy distintos y además no tienen ningún sitio donde encontrarse. Donde converjan. Donde converger, exactamente. En regiones, sí, en regiones también hay una diferencia muy grande entre la parte rural y la parte urbana, de todas maneras, pero en regiones todavía existen espacios donde se puede llegar a ver esta convergencia de estas dos Chiles que tanto se habla, ¿no? Hay espacios públicos, ¿no? Hay espacios donde se pueden llegar a encontrar. Ahora, lastimosamente, lo que también podemos decir es que se empieza a presentar los mismos problemas que hay en la región metropolitana en ciudades que empiezan a ser metrópolis por sí mismas. Ya lo que se puede ver en Iquique y Alto Hospicio, lo que se puede llegar a ver en Temuco y Padre Las Casas, que estando ya prácticamente conurbados, se empieza a ver una diferenciación de estas dos Chiles que estamos hablando. Yo creo que es una oportunidad también de las regiones para poner en valor este espacio público, este sitio de convergencia de los distintos sectores de la sociedad. Sin duda, y ahí, ¿cómo sientes tú que en este momento en que se entiende que hay que remover lo que teníamos hasta ahora, inevitablemente dejar ciertas agendas y ciertas lógicas y avanzar, ojalá lo más rápido posible, qué oportunidades se juegan también las regiones? Porque vemos que o tienes la suerte de tener un recurso natural como para que poder surgir, o hay situaciones históricas, por ejemplo, los tributos de los puertos, los royalties, las empresas forestales, las mineras, las salmoneras, etcétera. Entonces, ¿qué puede cambiar en esta lógica que está por estos días presente, que es en el fondo como rediseñar lo que teníamos, pensando sobre todo en lo que pasa en algunas comunas y ciudades de nuestro país? Bueno, si te das cuenta, en realidad tú estabas mencionando recursos naturales, royalties y ese tipo de cosas, pero si te das cuenta, la gran mayoría de esos recursos no llegan a la región, se vienen para Santiago y se quedan en la nación, y después la nación hace una especie de redistribución de alguna manera.
Entonces, claro, puedes tener todo el cobre del mundo en el norte, pero no necesariamente ese cobre o esos royalties llegan Beneficia directamente. esa misma ciudad o región, Exactamente. exacto. Aun cuando pueden llegar a tener todo el conflicto o medioambiental que genera la minería, ¿no? Lo mismo pasa en el sur. Entonces, pues, podemos mirar, o sea, lo que tenemos que mirar es como pensar más en los territorios como espacios de desarrollo y no como un sitio donde vienes a extraer los recursos y después les devuelves de alguna manera, sino que en esos mismos territorios se pueda llegar a generar un desarrollo desde las regiones, que es muy importante también entender que el desarrollo económico, social, humano, político, no puede estar centralizado. Y ahí te lo llevo a algo súper puntual, y lo hemos escuchado por estos días, el Fondo Común Municipal. Sí. ¿Qué debiese pasar con la idea de redistribuir, pero aquí hacerlo a partir también un poco tomando lo que tú nos estás respondiendo? O sea, que efectivamente aquí existe una distribución lo suficientemente equitativa, homogénea, para poder beneficiar a esas ciudades que históricamente han quedado postergadas. Mira, cuando uno mira los ingresos propios y cuando uno mira todos los ingresos que tienen las municipalidades en Chile, se nota una brecha muy grande en 4 municipalidades de Santiago, ¿ya? El anuncio presidencial de hacer una mejor distribución, que los que más tienen den más, implicaría una presión sobre estas 4 municipalidades. Y hay una cantidad de dinero que se podría llegar a redistribuir, pero no sé qué tanto impacto podría llegar a generar, dado que estamos hablando de 345 municipalidades en todo Chile, y muchas de ellas, además, dependiendo en un 70% del Fondo Común Municipal, 70, 80%. Entonces, por mucho que le intentemos como sacar a las que más pueden llegar a tener ingresos, no creo que alcance lo suficiente para distribuirlo en todo el... ¿Y qué cosas podrían complementar, por ejemplo, el rol que tiene este fondo municipal? Bueno, yo creo El que hay fondo una... común, quiero decir. Sí, hay de todas maneras una necesidad del gobierno nacional de ponerse y de apoyar con recursos para que estas municipalidades puedan llegar, para que se pueda distribuir los recursos de una mejor manera. ¿Y ahí cómo lo hacemos? ¿A través de tributos? ¿Cuáles son también las experiencias internacionales de poder impulsar? Bueno, sabemos obviamente que muchas veces lo que tú planteabas, o sea, lo más lógico que si hay ahí alguna empresa, eso quede en esa misma ciudad, en esa misma región. O sea, podríamos partir inevitablemente por eso, ¿no? Bueno, en realidad lo bueno y lo malo es que no existe como una receta mágica. Claro, sobre una fórmula única. Una fórmula única, porque en todas partes se han intentado cuestiones al respecto. En muchas partes ha funcionado, otras veces no ha funcionado tanto, ¿no? La distribución de un efecto tributario, de una capacidad de las regiones de recoger tributos y de autoinvertir en las regiones podría ser un paso a seguir. Como ustedes saben, el centralismo lo que implica también es que toda la capacidad de recaudación de impuestos tributarias se queda en el gobierno nacional. Esto implicaría también una reforma tributaria, en la cual las regiones pudieran recoger mayor tributación para poder invertir en las Pero sí se regiones. estaba hablando ya de las rentas regionales. Claro que sí, se está hablando y yo creo que es un paso interesante. Y aprovecho de una vez para decir que la misma descentralización y el discurso que se ha venido hablando, todo lo que hemos estado conversando sobre la descentralización, es un punto que toma importancia en este contexto. Y en este contexto, pensando en que además estaba este hito, que era la elección de los gobernadores regionales, ¿qué crees tú que va a cambiar en esa elección? ¿Sientes tú que tal vez el rol del ciudadano respecto a lo que le va a exigir esta autoridad? ¿Qué rol va a tener esa autoridad en el país, en la discusión, en lo que va a hacer también sobre todo gestionar recursos y dar respuesta a esas demandas sociales? Y también, ¿cómo podemos aprovechar esta oportunidad? En el fondo en que queremos crear nuevas instancias, repensar ciertas lógicas. Para poder aprovechar este hito y también utilizarlo lo mejor posible, en el fondo, Claro. desde el punto de vista democrático, como sistema. Sí, no, yo estoy completa y absolutamente convencido que la vía de la descentralización puede ser una solución a esta contingencia que estamos viendo. En realidad lo estábamos hablando desde hacía mucho tiempo. Todos los que hemos hablado de la descentralización del país, siempre hemos hablado de la necesidad de tener una mayor participación y una mayor incidencia en la toma de decisiones en las regiones, ¿no? La descentralización y la elección de los gobernadores regionales podría llegar a mejorar en ese sentido en el tiempo en que podemos elegir a nuestros gobernadores regionales, podemos elegir a nuestras autoridades y por lo tanto tienen una obligación política de rendir cuentas a los territorios y no necesariamente a Santiago.
A mí lo que me preocupa es que la agenda de descentralización está empezando a quedar atrás. Sí. Con toda la contingencia. Bueno, en la contingencia tenemos una cuestión de orden público y este tipo de cosas, pero no me sorprendería que intentara haber voces para evitar la descentralización por ¿Ves pretextos. un riesgo ahí tú, Claro, pensando en esta agenda social? Claro, claro. Y yo creo que sería un error. Yo creo Sí. que lo importante sería aprovechar el contexto de la descentralización para empoderar a los territorios, para permitir también una mayor incidencia, una mayor participación de la ciudadanía, un involucramiento en los aspectos de toma de decisiones y de política social y pública a nivel territorial. Yo creo que ese sería un punto importante que no deberíamos dejar pasar. Ahora, ¿cómo ese empoderamiento, esa espontaneidad, porque han surgido cabildos, han surgido encuentros, las regiones han estado muy activas? Claro, hasta la atención por una cosa que está presente en nuestro país tal vez ha estado concentrado más bien de forma más en específico, tal vez en Santiago, pero hemos visto a las ciudades muy movilizadas, donde las problemáticas también están ahí presentes. ¿Qué oportunidad ves en esa comunidad que se está organizando, que está debatiendo, que está entendiendo y exigiendo respuestas a su problemática local también? Muchas, en realidad. Veo muchas posibilidades. En realidad, hemos abogado por la participación ciudadana desde hace muchos años, en realidad. Y siempre hemos pensado que el territorio es el primero que puede llegar a atender y a expresar y a recoger toda la información y todas las demandas ciudadanas de una mejor manera para tomar decisiones más acertadas y que sean contextualmente más acertadas, ¿no? O sea, para identificar cuáles son las demandas y poder darle solución desde el mismo territorio. O sea, no desaprovechemos esta oportunidad, Precisamente. sobre todo en esa espontaneidad y en esa lógica organizativa que hemos visto por estos días. Precisamente. José, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y sobre todo esta conversación y como lo que tú decías, ojalá no se diluya ni se desgrega algo que hemos impulsado durante muchos años, que efectivamente avanzar la descentralización de nuestro país. Perfecto. Muchas gracias por la Muy invitación. bien. Bueno, de esta forma terminamos esta edición especial que hemos hecho acá en Panorama Chile. Hemos querido contribuir a la discusión en temas que nos parecen también fundamentales. Que esté muy bien, nos vemos en una próxima edición. BTR presentó. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.